ni rendirme en el perdón. Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 11 de septiembre del 2018, programa número 25 de Sin Límites, edición 2018. Saludamos cordialmente a todos los maestros en su día, ¿no? Hoy es el Día del Maestro, le mandamos un abrazo muy grande a todos que aquella vez nos supieron educar. A mí en el Colegio del Salvador, bueno, le mando un abrazo muy, pero muy grande a todos los maestros en su día. Nosotros hacemos una pausa, presentamos anunciante. Cuando volvamos, vamos a estar con el comentario de la semana. Pienso seguir, cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Muy bien, amigos, volvemos al aire, primer bloque del programa. Estamos con el tema del comentario del día y tiene que ver con la reunión que está llevando adelante en estos precisos momentos el presidente Mauricio Macri con los gobernadores de las provincias del país, ¿no? Porque la semana pasada también hablamos un poco de esto, hubo algunos principios donde se fueron aunando algunos criterios, también se reunieron los ministros de Economía o de Hacienda, ¿no es cierto?, de las distintas provincias. Lo cierto es que hoy, a las 10 de la mañana, arrancaban las primeras reuniones de los gobernadores con el presidente Macri. ¿Habrá acuerdo con respecto al tema de presupuesto? Todo parece indicar que no, de que no se va a firmar nada. Podrá haber alguna foto, digamos, como para ir mostrando algunos principios de acuerdo, pero el tema está bastante enredado, por cierto, ¿sí? Está claro que las provincias, el conjunto de provincias, tienen que hacer un recorte de 100.000 millones de pesos, dentro del marco de los 400.000 millones de pesos aproximadamente que hay que recortar para entrar en un programa de déficit cero, que es lo que se está, ¿no es cierto?, proponiendo al Fondo Monetario Internacional para pedir que se anticipen los fondos, que se está pidiendo que durante el 2019 se cobren los que estaba pautado en el marco del acuerdo, o sea, los vencimientos del 2019, pero que se anticipen también en este 2019 los vencimientos que estaban pactados para el 2020-2021. ¿Bajo qué consigna? Bajo la consigna de adelantar también el tema del déficit cero. ¿Cómo era el déficit? 1.3 para el año 2019, 0 para el año 2020. Bueno, lo que se hizo ahora es tratar de comprometerse a bajar el 2.6, que es el total del déficit, para llegar a un déficit cero. Ahora, hay muchas idas y venidas y situaciones que realmente cuesta entender. Porque, por ejemplo, el 3 de agosto, mediante decreto, se había dejado firme el tema de las asignaciones familiares. En el caso que nos compete a los jujeños, tenemos que decir que tanto las provincias patagónicas como la del norte, en la que está Jujuy, tienen zonas que son zonas desfavorables, ¿no es cierto? Acá en Jujuy estamos hablando de nuestra puna, donde tenían una asignación familiar que era diferencial respecto de las otras regiones del país. En una palabra, por una asignación familiar que se cobraba 1.300 pesos, se terminaban cobrando prácticamente un poquito más del doble. Bueno, la situación, ¿qué es lo que sucedió? En este 3 de agosto se quitó esa diferencial. Entonces, más de 400.000 asignaciones familiares que se pagan en 7 provincias del país dejaban de cobrar a partir del 1 de octubre. Bueno, esto ahora se volvió para atrás. La pregunta es, y está bien, ¿y esta plata que se deja, digamos, de ahorrar, de dónde va a salir el ahorro? Porque el compromiso del conjunto de provincias está... Bueno, todas estas preguntas no tienen respuesta. La reunión de gobernadores de la oposición que se reunieron en el CFI la semana pasada llevó al presidente Macri una propuesta que tenía que ver también con los ingresos. O sea, no planteemos solamente, decían, bajar gastos, sino también planteemos la mejora de los ingresos. ¿Dónde estaba puesto el tema? Estaba puesto en sellos, donde cuando se firmó el acuerdo fiscal de hace 2 años, digamos, había un acuerdo que decía que tenía que ir desapareciendo progresivamente el impuesto a los sellos y también reduciéndose progresivamente el impuesto sobre los ingresos brutos. La realidad es que el ingreso bruto en Jujuy no tocaba mucho porque hablaba para aquellas tasas que eran realmente altas. Hay tasas en el país que son del 4,5%, 5%. Jujuy tiene una tasa general que es del 3%, por eso no impactaba tanto. Pero bueno, ¿qué es lo que llevaron los gobernadores a poner sobre la mesa? No tocar el impuesto a los sellos, posponer, ¿no es cierto? Para esto hace falta una adenda al consenso fiscal, pero por otro lado también proponían que la disminución en el impuesto a los ingresos brutos también iba pasándola. En una palabra, los gobernadores llevaban a la mesa una propuesta que, bueno, también tenemos que bajar esto de acá, pero ¿de dónde sacamos los recursos? También ponían sobre la mesa este tipo de situaciones.
eran compromisos con el Fondo Monetario también, ¿no? Las reducciones de determinados impuestos considerados distorsivos era también un compromiso. En el medio también están llevando el tema de los bienes personales. Los bienes personales hoy tienen una tasa del 0,25, proponían una tasa del 1% sobre los bienes personales situados en el exterior. Acá entraba todo, depósito en el exterior, o entraba también propiedades en el exterior, ¿sí? Si uno se pone a ver este tema, hasta suena lógico, ¿no? La gente que no apostó acá y que puso la plata afuera, que tenga que pagar una tasa diferencial en este momento, hasta suena que puede ser lógico. El fondo de la soja, que fue discutido por muchas provincias, en muchos de los casos judicializado, la realidad es que parece ser que es algo como que ya está, ya en el consenso de los gobernadores, por lo menos los 5 gobernadores de Cambiemos, es como que ya hay una suerte de resignación por este tema. Y para Jujuy va a significar perder unos 700 millones de pesos más. También la semana pasada, dentro del marco del acuerdo que habíamos quedado, Jujuy era como que le venía una poda de 2.100 millones de pesos. ¿De dónde estaba la composición de esto? Bueno, parte tenía que ver con el fondo de la soja, que eran aproximadamente 700 millones de pesos. Había 1.150 millones de pesos que tenían que ver con el transporte, ¿sí? Subsidios al transporte, que hay que ver cómo lo regula. Y había una parte también que tenía que ver con 200 millones de pesos de la eliminación de la plata que llegaba para los subsidios a las tarifas sociales en la energía. Bueno, también se anunció en el día de ayer que esto se va a volver para atrás, no se va a quitar la plata de los subsidios a la tarifa social, serían 200 millones de pesos que también la provincia no dejaría de recibir como estaba presupuestado, así que no se conoce mucho cuál va a ser el desenlace de la reunión de hoy. Sí se sabe que hay una fuerte presión por parte de gobernadores, la política ha metido la cola en esto porque están aquellos gobernadores que son absolutamente firme en la postura en contra, digamos, ¿no es cierto? Lo más duro, lo más rígido que tiene que ver con Lifchits en Santa Fe, que políticamente está muy fuerte en oposición, que tiene que ver con La Pampa, que tiene que ver con San Luis, ¿sí? Hay provincias que han cambiado su tesitura en esto, como es la misma provincia de Tucumán, donde hoy Mansur es un componedor en este tema. Bueno, la realidad es que la política metió la mano también. Vamos a ver qué sale de la reunión de hoy, es uno de los temas fuertemente importantes. Hablando de esto, también sin citar el tema del impuesto a las ganancias, yo quiero hacer un análisis de este tema, porque sí se conoció la aplicación del impuesto a las ganancias para mutuales o cooperativas. Existen situaciones que son realmente enojosas con esto, ¿no? Porque bajo la figura jurídica de una mutual o una cooperativa, la realidad es que se está llevando adelante algún tipo de transacciones de carácter comercial, financiera, donde bajo este contexto se cobran cifras siderales de intereses a un montón de gente, ¿sí? Muchos de ellos jubilados, por ejemplo, también, y donde la realidad es que, bueno, ahora van a pasar todo esto a estar grabado en este marco. Pero la pregunta que me hago en esta situación, y que la hicimos la vez pasada también en algún comentario, en algunos editoriales, ¿qué pasa con la justicia? Hoy está el análisis también si no se graba con impuesto a las ganancias a los jueces. Ya hubo un embate de esta naturaleza. ¿En qué terminó? A ver, lo recordemos. Terminó en que aquellas designaciones que se hagan desde el año 2017 son las que van a pagar. Una situación enojosa y totalmente distorsiva, porque usted va a tener que hay, no sé, una cámara donde hay 3 jueces sentados, 2 pagan impuesto a la ganancia y 1 no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, este ha sido designado el 2017 en adelante. Sinceramente, es de dudosa legalidad y complicado el esquema. Esto, a su vez, fue recurrido mediante una medida cautelar por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Está paralizado esto, apeló la Nación a este tema y hoy está en la Corte la apelación. Pero la realidad es que de esta normativa que se sacó en su momento, solamente 8 jueces federales pagan impuesto a la ganancia y una cifra de 417 empleados en todo el país también paga, digamos. El resto no paga ninguno porque, bueno, está en el marco de las exenciones que todos conocemos. La pregunta es, en esta situación coyuntural, estamos hablando de un momento de crisis reconocido por todos, donde todo el mundo empieza a ajustar el torniquete, donde se está viendo dónde viene la poda y dónde se hace el ajuste. Es lógico, es justo que haya un sector como el sector de la justicia que tenga este privilegio que se hace irritativo a esta altura. Porque usted dirá, pero ¿cómo? Un profesor universitario paga impuesto a las ganancias y no paga un secretario en la justicia, no pagan los jueces.
no son sueldos indignos lo que tienen los jueces. Hay jueces que ganan 150, 180, 200 mil pesos. No van a pagar impuestos a la ganancia en este momento de crisis. Es raro realmente y es un tema que se está debatiendo, no es fácil, hay una oposición muy firme en todos los sectores de la justicia, son hasta lógicos, pero tampoco me parece que caer en algunas expresiones. Estaba analizando la expresión, por ejemplo, del delegado de judiciales que decía, vamos a parar este intento de colonizar la justicia. ¿Alguien cree que esta actitud, este deseo de algunos de grabar con impuestos a las ganancias de los jueces es para colonizar la justicia? ¿O es un elemento de decir, muchachos, estamos en una Argentina en crisis, donde hay gente que la está pasando mal, donde el índice de pobreza va a andar en el 35%, donde está absolutamente claro que estamos viviendo un momento calamitoso? O sea, querer que en este marco se grave a los jueces con el impuesto a las ganancias sea un acto intimidatorio de colonizar, me parece que es un exceso absolutamente. Yo creo que es un debate que por ahí habría que darlo. ¿Sabe cuánto significa en plata esto? En el año 2017, si los jueces hubieran estado grabados, la República Argentina hubiera recaudado 5.759 millones de pesos. Para el 2018, la recaudación que se estima es de 6.911 millones de pesos, cifra que, reitero, no viene nada mal a las flacas arcas del Estado y al ajuste que hay que hacer. Pero bueno, hay sectores que parece ser tienen alguna coronita especial, hay que ver cómo se da el debate, no hay definición todavía en el tema. Un comentario quiero hacer del tema del azúcar. El gobernador de la provincia, reunido con Dante Sica, con el ministro de la Producción, acordaron respetar lo que está escrito, que lo que está escrito es que hasta el año 2021 la proporcionalidad en el uso del biodiesel, del bioetanol, va a seguir siendo del 50 y 50. ¿Qué significa esto? Que se va a seguir usando, ¿no es cierto?, el aceite de maíz para cortar los diésel, y se va a seguir usando, ¿no es cierto?, el alcohol de la caña para seguir cortando las naftas. Se va a usar la misma proporción. ¿Qué es lo que se teme y cuál es la preocupación grande? Que si esto se corta, como hay sectores que ya han manifestado la intención de cortarlo, sobre todo el área energética y sobre todo el área de la producción, de cortarse esta ecuación, el impacto sobre el sector azucarero sería muy grande. ¿Por qué? Porque los costos de producción del sector azucarero no son para nada competitivos respecto del sector del maíz, por un lado. Por otro lado, estarían comprando todo de la zona núcleo, digamos, ¿no es cierto?, de la zona centro del país, con lo que nosotros todos conocemos, las asimetrías que tenemos en materia de flete, el norte del país respecto del resto. Esto nos saca absolutamente de mercado. Si esto pasa, está en riesgo muchísimas fuentes laborales, pero también está en riesgo la previsibilidad. Usted se debe haber dado cuenta la cantidad de inversiones que existen, ¿no es cierto?, en el norte del país para poder tener, ¿no es cierto?, plantas de destilación de alcohol. Hoy, que el precio de la caña está deprimido, quien salva la ecuación económica casualmente es el alcohol. Hay provincias como Tucumán que tienen una dependencia muy grande del alcohol, son los mayores productores de alcohol, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Entonces, realmente sería de un impacto muy grande. No es un tema sencillo, si bien es cierto hay que aplaudir que se haya llegado a un acuerdo político de respetar las palabras empeñadas. No es menos cierto que estamos en el 2018. El 2021 está ahí a la vuelta de la esquina, y cuando hablamos de gente que para poner una planta, una destilería, tiene que hacer inversiones millonarias en dólares, no le podemos quitar la previsibilidad de decir, che, en el 2021 todo esto se acaba. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, van a empezar los ingenios productores de alcohol a abandonar el alcohol porque no van a tener dónde venderlo. O sea, yo creo que es un debate que hay que empezar a darlo hoy. Es fundamental darlo y adquirir previsibilidad en esto. Los sectores, si uno habla, los sectores de la industria tienen una posición, los sectores productores de caña piden a los gritos la posibilidad de la existencia de una maquila de alcohol para poder tener un derrame distinto y una defensa distinta en este tema. Bueno, este debate está fuertemente planteado. Si bien es cierto, es muy favorable lo que pasó, reitero, en la reunión del gobernador, no es menos cierto que el sector azucarero hoy vive una situación compleja. La crisis que tuvo por la sequía anteriores, digamos, está quitando fuertemente los rendimientos. O sea, cuando mandan a moler la caña, rinde mucho menos, por una parte. Pero por otro lado también, no es menos cierto que hace 8 meses la bolsa de azúcar se vendía a 500 pesos, o sea, 10 pesos el kilo. Hoy la bolsa de azúcar está en el orden de 8 pesos 60 el kilo, o sea, ha caído fuertemente su valor también. A esto agréguele que
todos sabemos lo que pasó, subieron los costos, subieron los sueldos, en algunos casos, como se usa mucha urea, subió el precio del dólar, la hora se paga en dólares. Bueno, esto, por donde usted lo mire, se ha complicado, digamos, y agregarle el conflicto del alcohol sería agregarle prácticamente un conflicto perentorio para el sector azucarero. Un comentario que tiene que ver con la forma en que por ahí manejamos la planificación en la Argentina y cómo hemos despilfarrado recursos y hemos arruinado muchas cosas, ¿no? Pero se ha tomado la decisión ya definitiva de no continuar con la construcción del gasoducto del nordeste, ¿sí? Este gasoducto fue ideado y creado para traer gas boliviano. Había un compromiso de compra hasta el año 2026 de 26 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia. Esto se ha decidido no continuarlo, no seguirlo, ¿sí? Estamos hablando de que en 10 años en este gasoducto se han invertido 2.300 millones de dólares. Esta inversión es el equivalente al 66.15% de la obra total. Falta hacer el resto, ¿no? Falta un 33,75%, que es el equivalente a 563 millones de dólares. Se decidió no continuarlo. ¿Para qué se va a usar esto? Nadie sabe, posiblemente quede ahí establecido como un perfecto monumento a la corrupción, como tantos hay en la República Argentina. Acá hemos empezado a trabajar en materia energética en una mina de carbón donde no había carbón para hacerla funcionar, por ejemplo. Estas cosas pasaron en la Argentina. Bueno, hoy este gasoducto va a quedar acá. Esperemos que no sea emblemático, digamos, pero la realidad es que no hay muchas ideas en qué usarlo. Algunos decían que sirva todo el trazo del ducto, que sirva para guardar el gas en la época de verano, cuando se produce mucho más de lo que se consume, entonces se lo puede guardar acá. Otros dicen que ya se está usando parte de esta traza porque provincias como Chaco, como Santa Fe, están usando para llevar y traer este líquido, ¿no es cierto?, elemento a través de estos ductos en materia corta, digamos, ¿no es cierto? Hay más de 12 localidades de estas dos provincias que están siendo abastecidas con gas a través de este ducto, pero que bueno, no era el destino final para el cual estaba previsto. La realidad es que hoy no se va a continuar. Que también ha formado parte de esta decisión y tiene que ver con Vaca Muerta. El crecimiento de Vaca Muerta de un año al otro nada más en lo que es el tema del gas, estamos hablando del shale gas, o sea, del gas no convencional, digamos, que es lo que más está creciendo en Vaca Muerta, es realmente exponencial. Ha crecido de un año al otro un 192,70%, o sea, se produce casi 3 veces más, del gas que se producía en el mismo mes del año pasado. Esto ha significado que en toda la materia energética del gas haya un crecimiento del 42%. La Argentina produce un 42% más de gas. El gas no convencional es del 35%, o sea, casi un tercio de toda la producción de gas que tiene la República Argentina. Vamos camino en materia de gas de pasar a ser exportadores de nuevo, como alguna vez lo fuimos, y esto es un proceso que puede llevar tal vez 3 años. En los combustibles, en el petróleo, pasa algo parecido. El crecimiento del shale oil ha sido del 34,20% respecto al año pasado. Acá es mucho más lento, mucho más difícil y vamos a seguir siendo petróleo dependiente del exterior durante un tiempo más. Pero Vaca Muerta ha cambiado su matriz fuertemente y va camino a solidificarse como una de las grandes inversiones de la República Argentina. Si después empezamos a buscar las otras en materia productiva, tal vez tengamos que poner los ojos en Jujuy con el tema del litio, digamos, ¿sí? Pero me parece que hoy Vaca Muerta es como el sector mimado que más ha crecido en este sentido. Por último, quiero hacer un pequeño comentario de la ley de alcoholemia cero. Se estaba totalmente acordado que iba a ser sancionada la semana pasada. La realidad es que no se pudo tratar sobre tabla, pasó a comisión. No se termina de entender bien por qué motivo pasó esto, porque todos dicen tener acuerdo, pero no se hizo. Dicen algunos que es un famoso tema de vanidades internas de diputados, digamos. El único proyecto que había dando vuelta era un proyecto que emanaba del justicialismo, entonces por eso resolvieron pasarlo a comisión, darle vuelta al tema. No sé si esto será cierto o no será cierto. La verdad es que este tema no se pudo acordar.
En el medio de esto, durante el fin de semana, hemos tenido un accidente impactante en la ciudad de Monterrico, donde una persona totalmente alcoholizada atropelló a un menor de 17 años y lo mató a las 6 de la mañana. A la tarde ya estaba tranquilamente en su casa viendo el partido de Del Potro. La realidad es que más allá de que pongamos alcohol cero o no alcohol cero, si no hay sanción en la República Argentina va a ser muy difícil que cambie. ¿En qué va a cambiar que sea 0 o 0,5? ¿Que va a dar más posibilidad de hacer una multa? No creo que tenga que tener un aspecto recaudatorio, esto tiene que cambiar conducta. ¿Y sabe qué cambia conducta? No que sea 0 o 0,5. Cambia conducta que este delincuente que totalmente alcoholizado, mata a una criatura de 17 años, tenga una sanción. El día que los jueces este tipo de cosas digan, no, es un agravante ir borracho, no un atenuante, y le dé el dolo eventual y lo tenga 4 años preso, yo quiero saber si no vamos a pensar 2 veces antes de empezar a tomar en entregarle la llave a un conductor designado. Acá lo que hay que cambiar es esto. Acá sigue siendo muy barato estar ajeno a la ley y cometer este tipo de cosas. Realmente muy barato. En otros países, cuando lo detienen alcoholizado y ni siquiera que tenga que armar un incidente como esto, el simple hecho de pararlo y que esté alcoholizado, tiene sanciones que le temen en todos los lugares. Acá la verdad no se le temen, porque si le quitan el carnet, sigue habiendo municipios que te regalan el carnet. O sea, lamentablemente esto sigue pasando, no están todos los municipios adheridos. Acá hay que aplicar la normativa. Aquellas intendencias que no adhieran a esto tienen que dejar de recibir fondos de seguridad vial. Hay que entrar a apretar fuertemente en esto, pero tiene que haber sanciones. Si no la hay, la verdad que no está. En el medio de esto que le quería comentar, se ha generado alguna especie de bronca, ¿no es cierto?, en lo que es los controles que se llevan a cabo por algunos boliches, que han manifestado su disgusto, digamos. ¿Por qué? Porque de repente es como que se ha estigmatizado el tema de los boliches, como que en el boliche está el problema del alcohol. Y la realidad es que el boliche es una parte, y si se quiere ver hasta una parte menor, porque por lo que vale el alcohol adentro, la gente muchas veces hasta entra ya alcoholizada. Pero la realidad es que el problema del alcohol es un problema generalizado. Pasa en los partidos de fútbol que hay de todas las categorías que usted quiera, los sábados a la tarde lo tienen. Pasa en la cantidad de despensas que te venden alcohol y que lamentablemente hoy es imposible controlarla, pululan por todos lados. Pasa en los after. Los bolicheros se quejan, y con razón, que los after se mueven en una impunidad muy grande y quieren que haya un ejercicio de autoridad por parte de la autoridad de Contralor distinto, que lo cierren, que lo persigan, porque dentro de todos los boliches, con sus defectos y sus virtudes, están en algo en blanco, tienen empleado en blanco, tienen que tener una serie de normativas, tienen que tener seguro, tienen que tener un montón de cosas, tienen que pagar impuestos los empleados, bueno, hay cómo controlarlo. Bueno, también los boliches se quejan de este tema. También los bolicheros entre sí se quejan y se acusan de algunas situaciones que puedan considerarse que son de privilegio de algunos, que algunos lo controlan más que a otros. Hemos tenido un incidente este fin de semana también, una mujer que se cayó en un boliche ahí en la Ruta 9, creo que fue Ibiza, si mal no recuerdo, donde hoy se ubicó a la familia, que todos hablaban. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué este boliche no tenía ambulancia en la puerta? ¿Por qué tuvo que venir el SAME? O sea, son preguntas que se hacen. Claro, todo esto es costo, digamos, ¿sí? Hay una normativa que es muy clara. Bueno, hay que pechar para que todos cumplan esta normativa. Hay que crear un organismo que trabaje a la par, ¿no?, que es algo que se está haciendo, hay que profundizarlo, que trabaje a la par de los bolicheros. A ver cómo podemos ayudar todos para que esto pase, digamos. La problemática del alcohol, reitero, es muy profunda. No pasa por una ley de tolerancia cero. Tolerancia cero le va a dar un elemento más para sancionar, y como dicen algunos, lo único que sirve para que nos coimen más. No sé si esto es cierto, quiero creer que no. Pero la realidad es que la rigurosidad en la sanción tiene que ser distinta. Mientras usted hoy mate a una persona a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde esté en su casa durmiendo la siesta, la verdad va a ser muy difícil que se cambie en conducta. Hoy se le ha perdido el temor a la sanción y este es un problema mucho más profundo que si la graduación tiene que ser 0,5 o tiene que ser 0. De todas maneras, creo que la semana que viene va a haber una ley de tolerancia cero. Vamos a la pausa. Avergonzarme de estas lágrimas